8 de la mañana con 46 minutos, maestro Antonio Álvarez Mesta. Muy buenos días. Muy buenos días. No cabe duda que las palabras siempre son interesantes y donde menos esperas salta la liebre. Ahorita, en un plan muy coloquial, nuestro amigo, mi admirado amigo, el doctor Francisco Valdés Pérez Gadga, habló de que hay gente que se siente que la parió Zeus. Zeus, una deidad pero masculina, obviamente no podía parir, pero sí es fama, por ejemplo, que tuvo un dolor de cabeza insoportable, una jaqueca que le dolió hasta el tuétano, y con sus propios poderes no se la podía quitar, pero para eso era el soberano del Olimpo, llamó a su feo hijo, porque era muy feo, el dios del fuego, que se la pasaba en una fragua, Hefestos, y le dijo: hijo, con todas las fuerzas que tengas, dame un golpe de marro, rómpeme el cráneo. Pero padre, sabes que soy inmortal y se va a cerrar la herida. Algo me atormenta en la cabeza, rómpeme la cabeza. Y por obediente, pero quizá también por algún agravio por ahí guardado, Hefestos, que conocemos como Vulcano, con toda la fuerza de que fue capaz, le rompe el cráneo a Zeus, y una vez rota la calavera, surge una mujer adulta, vestida con armadura. Es la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, la diosa de la sapiencia, del conocimiento. Atenea, a ella se le consagró, por ejemplo, el Partenón, y Partenón significa de la Virgen, porque es fama que Atenea, bueno, esto es mitología, pero así lo quisieron creer sus adeptos, conservó su virginidad por siempre. Es inmortal, no puedo decir toda la vida, pero es eternamente virgen. Ahí tenemos, por ejemplo, la palabra partenogénesis. Los estudiosos de la biología, incluso muchachos desde la secundaria la ven, una reproducción no sexual que se da en ciertos organismos, significaría el origen virginal. Entonces, parteno es virgen. Llama mucho la atención. ¿Cómo? Entonces, perdón, sí, por el paréntesis, entonces podría decirse que Cristo nació por partenogénesis. Sí, y lo interesante, mi querido Juan, es que son muchas las tradiciones, las culturas, los pueblos que hablan del nacimiento virginal de un ser superior, llamémosle así. En el caso de Cristo se habla del nacimiento a partir de Miriam, María le llamamos, Miriam, el Theotokos, en griego, la deípara, palabra de origen latina, la que parió a Dios, la madre de Dios. Claro que esto, el culto de hiperdulía es propio del catolicismo y de la religión ortodoxa, que dogmáticamente es parecidísima al catolicismo. Pero, por ejemplo, tenemos a Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, colibrí del sur, que también nace de nace por una reproducción no sexual. Ya había tenido hijos, no podemos decir que era virgen. Los famosos Enzón-Huiznagua, los 400 guerreros surianos, son hijos también de la Coatlicue, pero tuvo un nacimiento virginal entre comillas. Bien, esto es interesante, y ahorita que hablaba Francisco de que lo que importa es la búsqueda del conocimiento, es la investigación. Han preguntado que de dónde viene la palabra investigación. Yo digo, pues meterse en la huella, ¿cómo que en el vestigio, en lo que quedó? Tú sigues una pista, tú atas cabos, vas buscando, vuelves a mirar con mayor detenimiento, profundizas. Bueno, el tema del que quería hablar, un casi viejo, oficialmente, viejo ontológicamente, biológicamente ya lo soy, pero legalmente me faltan 3 años para hacerlo. Usted ya alcanzó esa condición dorada, mi querido amigo Juan. Así es. Me han preguntado que cómo eran mis años de adolescencia.
yo no pretendo ser representativo de nadie, y me preguntaban que qué leía, y confieso que leí mucho mugrero, pero un mugrero que en aquella época le gustaba mucho, que por ejemplo los libros de Lobsang Rampa, ¡guau! el tercer ojo y todo esto. Pues es común en la adolescencia. Pues sí, pero mucha gente sigue creyendo en Lobsang Rampa cuando se ha descubierto que es una ficción, una patraña bien armada, con la que ha lucrado mucha gente. Todavía hay gente que le pregunta al Dalai Lama que qué desierto hay en los libros de Lobsang Rampa. Pero me pegó mucho otro señor, olvídate de Lobsang Rampa, que se llama Carlos Castaneda. Y Carlos Castaneda, hay gente que lo venera, le quema incienso, es la sapiencia encarnada, es la encarnación del conocimiento, es la sabiduría total, el puente al infinito. Yo la semana pasada hablé algo de Castaneda, por desgracia tú no estabas aquí presente, mi querido Juan, y yo dije que había leído con fruición el primer libro de Castaneda, que se llama Las enseñanzas de Don Juan, pero también aclaré que mucho me movió a leerlo, ver que estaba prologado por Octavio Paz, sí, en la edición del Fondo de Cultura Económica, que fue la primera edición que se publicó en español y aquí en México. Carlos Castaneda. Y el traductor Juan Tovar. Imagínate. Sí. Y el portadista, ya que lo mencionas, Francisco Toledo. Sí. Y el editor, el poeta, ensayista, que después sería director del Fondo de Cultura Económica. En ese momento no era director, pero sí colaboraba mucho en cuestiones técnicas editoriales. Como editor tuvo a Jaime García Terrés. Entonces, qué equipazo en un prólogo de Octavio Paz, una portada de Francisco Toledo, la traducción, tú lo mencionaste, de Juan Tovar, y la edición, el trabajo editorial de Jaime García Terrés. Y luego al final del libro viene una descripción de la metodología estructuralista que se usa en antropología y etnografía. Pues tiene un ropaje majestático, un atuendo de excelencia. A muchos nos gustó ese libro. Después empecé a leer otros. Alguien se comunicó conmigo el fin de semana: oye, ¿qué libros ha leído? ¿Y por qué no lee este? ¿Por qué? Afortunadamente todos esos libros se consiguen y con mucha facilidad. Me corrijo, no afortunadamente, pero si usted está interesado los puede conseguir. 12 libros. Es mi opinión, por supuesto no pretendo imponerla. Creo que el señor Carlos Castaneda fue una persona muy inteligente. Creo que Carlos Castaneda supo divulgar verdades que son incuestionables, pero también sé que hizo muchas, incluyó en sus libros muchas patrañas y mintió. No hay un antropólogo, un etnólogo serio, de renombre, de prestigio incuestionable, que avale la obra de Carlos Castaneda. ¿Qué son esos libros? No son estrictamente antropología, de hecho, ni siquiera de una manera muy vaga son antropología. El primer libro, quizá los 3 primeros libros, o los 4, hablemos de una tetralogía, tienen valor literario, y después empieza a perderse el componente estético, se va diluyendo el valor literario. Fue una persona ingeniosa, inteligente, que supo aprovechar el momento. Los años 70, mi querido Juan. Sí. Híjole, ¿qué no hicimos en los años 70? Hay buenos consejos en esos libros, creo que también hay perlas de sabiduría en esos libros, pero insisto, no es antropología, no es ciencia.
Sin embargo, una realidad aparte, Viaje a Ixtlán, todavía están sobre esa misma tónica de las enseñanzas de Don Juan, pero ya cuando te vas al Don del Águila, digo, yo en lo personal hablo en mi experiencia, pues es una mafufada, o sea, porque ya realmente no entiendes, no tiene ni pies ni cabeza. Yo esta semana leí El Don del Águila, por cierto, en traducción de José Agustín, que José Agustín es uno de los convencidos de Castaneda. Dice, bueno, yo creo que el 70% de lo dicho de Castaneda es verídico. Pero, por ejemplo, los yaquis no tienen como enteógeno el peyote. Y supuestamente Juan Matus, un brujo yaqui, enseña, lo pone en contacto con mezcalito, como lo pone en contacto con la hierba del diablo, los hongos, etcétera. Pero se centra en el primer libro, en el peyote. El peyote es el enteógeno de los huicholes. Bueno, se ha visto los efectos, primero en los yaquis y después en los huicholes, que han tenido los libros de Castaneda, y francamente los efectos han sido perniciosos, las consecuencias han sido adversas. Sobre todo el primer libro, que es el que más valor literario tiene y que viene con cierto ropaje antropológico, prologado por Octavio Paz, y luego con un epílogo donde expone la metodología estructuralista de un Lévi-Strauss, por ejemplo. El primer libro pareciera una invitación al consumo de drogas. Entonces, alguien usó los libros, muchos usaron los libros de Castaneda como el pretexto para entrar en contacto con esa otra realidad, la realidad aparte. Invadieron las tierras de esas etnias y de la manera más profana y lucrativa, ambiciosa, fueron a tratar de drogarse. Yo dije la semana pasada, porque a mí me consta, no hace mucho todavía me invitaban a irme de reventón a Real de 14, que es un tipo, si quiere leer algo serio, lea a Fernando Benítez en La Tierra Mágica del Peyote, por ejemplo, o del mismo Fernando Benítez, Los Indios de México, donde habla del peyote y de otros enteógenos. Pero ahora van muchos... Perdón por el término. ¿Y de otros qué, profesor? Enteógenos. Spring Breakers, mucha gente que anda en busca del reventón, que va a emborracharse, busca una experiencia orgiástica, drogas, etcétera, va a las tierras sagradas a buscar esto. Fue también un oportunista. Por ejemplo, en los últimos libros, que son los más malos, hablan de la tensegridad o tensegrity, un término que utilizó un destacado arquitecto, experto en elaborar cúpulas geodésicas, Buckminster Fuller. El término tensegridad son disquepaces mágicos que Juan Matus y Don Genaro y otros guerreros y hombres de conocimiento a lo largo de muchos linajes por incontables generaciones fueron desarrollando y le comunicaron a Carlos Castaneda y a otras 3 discípulas que tuvo Juan Matus, Taicha Velar, Florinda Donner-Grau y Carol Tix. Pero tú ves los videos que hay de la tensegridad y te das cuenta que todo está basado en el Tai Chi Chuan y en el Qigong, y resulta que la primera esposa de Carlos Castaneda dice, sí, a mí me consta que, aunque ella cree en la veracidad de lo dicho en los libros, a mí me consta que Carlos estudió durante años con un maestro de artes marciales. Y a final de cuentas, pues tanto el karate como el taekwondo, etcétera, pues parten de China, con la base del Wushu, es el Tai Chi Chuan, la meditación en el movimiento. Y tú ves estos videos de tensegridad y estás viendo, te lo digo porque mi hija estudió eso durante años y sigue estudiando, formas propias de las artes marciales chinas. Pues muy, muy, muy interesante y bueno, sí, recomendable la lectura, pero como tú dices, son etapas, o sea,
en la preparatoria, bueno, pues es común la lectura de una realidad aparte de las enseñanzas de Don Juan, del mismo Lobsang Rampa y de otro tipo de libros que ya después, con el paso de los años, bueno, pues ya te das cuenta de que forma parte de un tiempo. Y es válido, creo yo. Y en aquel tiempo en Harvard, por ejemplo, el profesor Timothy Leary empezó a recomendar el consumo de drogas, claro, supervisado, concretamente la dietilamida del ácido lisérgico. Luego Harvard lo expulsó, pero él se convirtió en el santón de la psicodelia. En Inglaterra, Aldous Huxley también fomentó todo esto. Las puertas de la percepción, de donde tomó Jim Morrison el nombre del grupo The Doors. Sí, que en realidad la base original es Blake. Jim Morrison leía a Blake y de ahí tomó la frase. Bueno, y los Beatles con el consumo de hongos aquí en Oaxaca. Dicen, es que los Beatles nada más en las últimas canciones, no, esperanzas. Acá estoy con el máximo experto. Yo sé, capaz que amarillo? ¿Quién ha visto un submarino amarillo, Sí. por favor, en aquella época? Es una alucina. Y a mí se me hace más honesto Paul que John en esto. Paul dice, no se haga. Cuando Lizzie in the Sky with Diamonds, Es el LSD. LSD. John dice, no, fue el cuaderno, vi un dibujo en el cuaderno de mi hijo. Y Paul dice, no, era cuando estábamos probando el LSD. Pero también así, como el sincretismo de las culturas, por ejemplo, de Oriente, cuando estaba todos los Hare Krishnas y George Harrison, que también, bueno, tú sabes de esto, yo nada más así por encimita. Y luego cómo venían acá con las culturas indígenas y con los chamanes, y entonces hacían ahí un revoltijo del tamaño del mundo. Es que se pasó del desprecio y menosprecio a la admiración idealizada. Por ejemplo, yo también en los 70 me dio por el karate y todo lo japonés me parecía sobrenatural y mejor y todo lo japonés era atractivísimo. Y resulta que quizá el pueblo más occidentalizado, que parecen más gringos que los gringos a veces son los japoneses, idealizamos a veces lo oriental, cuando en el mismo oriental, los chinos ahora están convirtiéndose en peores depredadores del planeta que los norteamericanos. Que nosotros como occidentales. Sí. Y luego en los tiempos de juventud, Gurdjieff, el Cuarto Camino y Ouspensky, que yo me acuerdo que lo leía y lo volví a leer y lo volví a leer y no entendía nada. Sí, nada, el Cuarto Camino y los 82 consejos para la hija. Ay, y váyale, iba a decir el nombre de una universidad local, pero en universidades foráneas también dan cursos de enneagrama y lo toman como la máxima perla científica y dicen el principal promotor de esto fue Gurdjieff. Oye, ahorita mencionaron a dos traductores de Carlos Castaneda, a Juan Tovar y a José Agustín. ¿A Juan Tovar? Que eran grandes amigos los dos. Sí. Y siendo yo estudiante de prepa en el TEC de La Laguna, los trajimos a Torreón junto con la Casa de la Cultura a dar una conferencia. La Casa de la Cultura a dar una conferencia sobre literatura en la FECA, los dos a la limón, que fue complicadísimo porque Juan Tovar tenía un tartamudeo que no podía controlar, y dar conferencia con él era Juan Tovar estuvo casado mucho tiempo con Betty Rusek. Entonces tenía nexos laguneros importantes. Ya. Y luego al día siguiente dieron una conferencia sobre rock que se llamaba La Nueva Música Clásica en las gradas del TEC. ¿no? Y después se enojaron y se distanciaron los dos, pero eran los grandes amigos en esos entonces. Pues muy, muy interesante. Toño, ¿algún punto de contacto? Antonio.Mesta@hotmail.com. La literatura de la onda. Sí. La tumba.